y maestras dejan marca y huella de su labor generación tras generación. En México, al igual que en el resto de los países, su participación es de suma importancia. Muchos son los que consideran que la labor del maestro es tarea sencilla, pues solo se encargan de enseñar números y letras en un salón de 4 paredes. Desafortunadamente, en muchas ocasiones esto termina siendo una realidad. En esta actualidad donde se vive deprisa, muchos de ellos se conforman con formar generaciones poco o nada preparadas realmente. Algunos solo cumplen con sus horarios y llevan prisa por terminar sus jornadas laborales. Pese a que es la misma Constitución mexicana la que establece muchos de los paradigmas que se deben cumplir no solo como educador, sino también como ciudadano. El maestro debe trascender fronteras, dejar de lado sus limitaciones y entregarse por completo a su labor docente, fungir más que como maestro, como un guía, como agente transformador de cambio. Buenas noches, mi nombre Miguel Vázquez Cruz, soy profesor de educación primaria, laboro en la escuela primaria Profesora María Piñeiro Ruiz, turno vespertino, que se ubica en Avenida Hidalgo, número 8, en el municipio de Francisco y Madero Hidalgo, Tepatepec, zona 154. ¿Qué buscamos? Formar en los niñas y niñas o jóvenes a futuro. Buscamos que se logre lo que está estipulado en nuestra Constitución, donde dice que tenemos que formar jóvenes responsables en su familia, responsables en su comunidad, responsables con su país, con nuestra patria. Gracias, eso es todo. Saber enseñar no se trata solo de escribir en un pizarrón, sino de regalarle al niño experiencias reales que garanticen su eficaz aprendizaje, para que después puedan contribuir al mejoramiento de la sociedad. Niños con criterio, analíticos, con determinación y juicio, capaces de resolver problemas de la vida diaria. Soy maestro por convicción, por gusto y por tradición, porque desde que era chico me educaron. Cuando empecé a tener el gusto por la educación, ya estaba yo en un momento o en una edad madura y me empezó a gustar, y de ahí me salió la vocación directamente. Entonces, soy maestro para educar, para enseñar y para cambiar a nuestra sociedad. Busco formar ciudadanos que sean conscientes, que sean analíticos, reflexivos y también que sean autodidactas, porque en esta educación ahora tenemos que adaptarnos a las nuevas necesidades, y de acuerdo a la situación que vivimos también nuestros ciudadanos deben de ser virtuales y estar conectados de todas las maneras posibles, tanto virtuales como presenciales, y de todo lo que a lo que a nuestro alrededor se nos vaya suscitando. Lo que nos lleva a recordar al maestro socialista en la época del cardenismo. Recordemos que eran personas muy respetadas y considerados sabios por las personas, pues ellos, aparte de inculcarles las letras y los números, también se hacían partícipes de la vida en la comunidad, les enseñaban a aprovechar sus recursos, labores de higiene, de salud, de alimentación. Eran muy respetados, pues preparaban e impulsaban a las clases más marginadas para luchar por sus derechos. Buenas noches, mi nombre es María del Rocío Mejía Hernández, soy profesora frente a grupo, trabajo en la Escuela Primaria General Álvaro Obregón, de aquí de la comunidad de San Juan Tepa. ¿Para qué soy maestra? Pues soy maestra, ¿para qué? Para darle un servicio a la educación de nuestro país, y pues gracias a las experiencias que he tenido desde que inicié en las comunidades más apartadas de nuestro país, me he formado y hasta hoy he seguido apoyando, orientando, no solo a la comunidad estudiantil, sino también a la sociedad en general. Muchas gracias.
Considero que el trascender más allá de las aulas es algo inevitable para la educación. Tenemos que lograr que nuestros alumnos piensen no nada más en el presente, sino también en el futuro y en las consecuencias de este, para que estemos preparados a lo que nos enfrentamos, que llevemos las herramientas necesarias, tanto lo que aprendemos en las aulas como lo que aprendemos fuera de ellas. Entonces, las paredes y traspasarlas es algo inevitable en la educación. La desigualdad educativa afecta a sectores más pobres y marginados de las sociedades, ya sea en los países desarrollados como en los subdesarrollados. No es lo mismo asistir a una escuela estatal o privada, estar en la ciudad o un pueblo rural. Existe una gran desigualdad entre las diferentes opciones, ya que no solo es con respecto al acceso de la educación, sino a la calidad de la misma. Este es un grave problema que afecta a millones de niños y niñas en el mundo, debido a que cuanto menor acceso a la educación reciban, o sea de inferior calidad, esta situación va a afectar enormemente su futuro. Como sabemos, la enseñanza en una escuela rural y una escuela urbana son muy distintas. En general, la calidad de la educación, como un proceso de mejoramiento en los contenidos, métodos y estrategias del maestro, se constituye a partir de una compleja interacción de 5 componentes básicos, que son la relevancia, la pertinencia, la eficacia, la equidad y la eficiencia. Esto permite analizar los esfuerzos hacia la educación, no solo en términos de logro en el aprendizaje, sino en mejores niveles de equidad. La enseñanza en la escuela rural. En esta se requiere una transformación de la misma escuela rural. Sobre todo, debe haber un cambio en su orientación, sus contenidos y su metodología. Estos tres aspectos están estrechamente vinculados entre sí, a tal punto que no se puede modificar uno sin tocar los otros. Su metodología se aplica activamente. Es capaz de conseguir que los niños trabajen con interés y entusiasmo. También aprovechan el potencial educativo del medio y consiguen la participación activa de los alumnos y abrir las puertas a la participación de la comunidad. La enseñanza en la escuela urbana. En los últimos años, los sistemas educativos han centrado sus esfuerzos en lograr el mayor acceso y permanencia en la educación. Aquí hacen un análisis de sus dinámicas internas, no solo son pedagógicas, sino de interacción social, de convivencia y de seguridad. Requiere una enorme pericia investigativa, creativa y dedicación, pero también de recursos humanos y materiales que en las condiciones actuales del país son escasos. Existen muchas diferencias entre las escuelas públicas y las privadas. En las escuelas públicas, como sabemos, estas son gratuitas, pero también tienen un alto porcentaje con retraso etario y tienen dificultades de aprendizaje. Pero los profesores tienen más años de experiencia en el ámbito educativo. Ellas también carecen de una infraestructura buena, tienen mayor demanda gracias a que son gratuitas, tienen una desigualdad educativa, que ésta afecta a sectores más pobres y marginados. Es coeducadora, ya que es crítica, tolerante, investigadora, propiciadora del aprendizaje a través de las experiencias. Es participativa, democrática, abierta al entorno y dispuesta a innovaciones permanentes. Lucha por la igualdad social y contra las desigualdades. De acuerdo a la UNESCO, la educación pública es la única que asegura el derecho a una educación sin exclusiones. Esta es obligatoria la asistencia de los estudiantes, claro, hasta determinada edad, y requiere de costos, pero estos son mínimos. En una escuela privada, como sabemos, que su servicio educativo es pagado, tienen derecho a la libertad de enseñanza. En ella excluyen a gran parte del alumnado, ya que tienen una gran demanda y solo eligen a personas que a ellos les convenga. No existe la solidaridad, no es integradora. Esta escuela obliga a aceptar ideas de la misma escuela. Tiene más control en sus planes de estudio. También, claro, tiene buena infraestructura, ya que ahí los padres de familia pueden
opinar qué es lo que quieren para sus hijos porque pagan por su estudio. Y ahí obviamente se paga por estudiar. Hoy en día, las prácticas docentes en las escuelas de educación indígena y multigrado han sido el objeto de estudio, donde se destaca el reto que se representa para los docentes trabajar con los niños de diferentes grados escolar en una misma aula, en condiciones muy malas y equipamiento escolar insuficiente o inadecuado, y con una organización escolar en la que algunos de ellos tienen que asumir funciones de gestión, además de las de ser docente. La enseñanza precaria en las escuelas multigrado. El docente no puede realizar con los alumnos, dado que los altos niveles de analfabetismo, desnutrición extrema, el maestro debe delimitar los recursos físicos y materiales que requieren las actividades, incluyendo el tipo de tareas que puede solicitar a los alumnos. Las escuelas indígenas y su contexto. De acuerdo con los resultados de los estudios, los docentes de educación indígena y multigrado establecen una relación directa entre las condiciones socioeconómicas, culturales, lingüísticas y familias de los alumnos. Los aprendizajes de estos son capaces de alcanzar y las actividades de enseñanza que pueden realizar entre ellos. Entre las circunstancias que afectan la enseñanza y el aprendizaje, los maestros señalan que la desubicación lingüística, la pobreza extrema, la marginación de las escuelas y la comunidad en general es debajo el rendimiento educativo de los niños, de las familias, y una formación docente no especializa para atender a los alumnos que viven este problema. Hoy en día, los docentes mencionan que su formación inicial no los ha preparado para trabajar en aulas con alumnos de diferentes grados, además de que no cuentan con herramientas que se les permiten atender la diversidad que representa el trabajo en zonas de alta marginación. El trabajo del maestro rural en las escuelas modernas. Hoy en día, el maestro tiene que ir capacitándose para tener un mejor desempeño en cada uno de sus niveles educativos y no seguir quedándose en el rezago tras generación. El docente tiene que ir haciendo varias transformaciones con sí mismo y con las instituciones. El docente se tiene que ir adaptando al nuevo contexto del alumno, ya que es más fácil que el maestro se adapte al alumno y no el alumno al maestro. Hola, buenas noches, mi nombre es Aira Mayrani Martínez Villedas, vengo de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede Francisco y Madero. Hoy me encuentro con el docente Bruno Martínez López y el día de hoy vamos a estar realizando una pequeña encuesta. ¿Considera usted que la educación de nuestro país es muy deficiente y por qué? Sí, yo considero que el sistema educativo es muy rezagado, ya que al día de hoy implementa un modelo a seguir muy pobre y con muy pocos recursos. ¿Considera que usted que la educación es igualitaria en las zonas urbanas y en las zonas rurales? No, yo considero que no, debido a que no en las zonas rurales no cuentan con los recursos necesarios y el aprendizaje del alumno es muy diferente y muy limitado. ¿Por qué cree que hay una gran discriminación a las personas que han estudiado o que son hablantes de lenguas indígenas? Yo al día de hoy considero que es porque ha habido una falta de cultura y una falta del aprendizaje de la lengua indígena. ¿Por qué se cree que los hablantes de lengua indígena les da pena hablar su propia lengua indígena en zonas urbanas? Yo considero más que nada que ha sido por el mismo bullying que se ha hecho entre maestros, entre alumnos y porque vienen de lugares muy marginados. ¿Cuáles cree usted que son los retos del maestro que le toca dar clases en lugares muy rezagados? Yo considero que sobre todo es adaptarse al lugar. Otro de los puntos es el poco material educativo que les brindan como tal. Y pues igual tienen que adaptarse a sus costumbres. ¿Por qué cree que el gobierno no aporta o no manda los recursos a los lugares más marginados?
Yo digo que el gobierno no aporta tanto porque para ellos no hay tanta demanda de alumnos como en la ciudad y no le dan tanta importancia como tal. ¿Considera que el aprendizaje es el mismo sin tener a la mano los recursos necesarios? Yo personalmente considero que no, porque hay alumnos que adquieren más conocimiento con lo práctico, con lo teórico y viceversa. ¿Considera que se le debería dar más importancia y mandar más recursos a las escuelas indígenas o a las zonas más marginadas? Sí, yo considero que sí, ya que carecen mucho de recursos y esto hace que los conocimientos sean limitados y su desarrollo académico sea pero muy rezagado. Muchas gracias por todo, maestro Bruno. Comparativo: ¿cómo es el labor del maestro rural y el maestro en zonas urbanas? Principalmente la función del maestro como profesional del conocimiento y el papel que tiene en la reforma de la escuela en orden a conseguir la calidad y equidad en el sistema educativo. Maestro rural. Con la educación socialista, el papel que el maestro rural había venido desempeñando era precisa. El maestro debía ser, primero que nada, educador, lo cual incluía la capacitación agrícola y la labor social. Agente de cambio y agente rural, modificador de hábitos y costumbres tradicionales. También tenía que ser un gestor político y social. La escuela a su vez se transformaría en una agencia de la vida económica, en promotora del mejoramiento de las técnicas agrícolas, la eficiencia en el trabajo y la organización de sistemas productivos colectivos. Las escuelas debían de ayudar a organizar cooperativas de producción y de consumo siempre que fuera posible. Para 1940 llegó a haber más de 400 cooperativas. El papel que el maestro y la escuela jugaron en la política educativa y el reparto agrario de los enfrentó con los intereses locales, en este caso los terratenientes, los jefes locales, municipales y estatales, el clero. Ya que el magisterio asumó una nueva tarea, esta era organizar la lucha contra la resistencia de los latifundistas y de las fuerzas conservadoras. En cuanto a los maestros en zonas urbanas, el hecho de que el gobierno cardenista pusiera un enorme énfasis en la educación rural al grado de convertirla en una verdadera cruzada no significó que la escuela urbana fuera abandonada. Por lo contrario, la enseñanza primaria urbana fue reformada sustancialmente, producto a su vez de los cambios que el país experimentaba, crecimiento de la industria y la población urbana. Al igual que los niños del campo, los de la ciudad debían tomar conciencia que eran trabajadores al servicio de la patria y agentes de transformación social. Es entonces que la labor del maestro urbano y los objetivos de la primaria socialista fueron tener un carácter productivo y socialmente útil, acrecentar la capacidad productiva mediante la técnica, preparar práctica ideológicamente a las masas populares para defender sus intereses conforme a los principios básicos que rigen el proceso de la evolución histórica y la estructura y funcionamiento de la sociedad actual. Maestro como consecuencia de un fracaso profesional. Maestros teóricos y prácticos. ¿Están bien formados nuestros maestros y profesores? Si bien pensamos que su principal y casi única función es la transformación del conocimiento, y que la función educadora corresponde fundamentalmente a las familias. Es ahí donde ya tenemos indicios suficientes para pensar que los profesores de educación secundaria están bien formados. Y quizás nos puedan surgir dudas sobre la cultura general y formación matemática por parte de esos maestros. Ahora, si bien pensamos de acuerdo con la legislación que ha establecido desde hace décadas con finalidad de tener una educación obligatoria, es entonces que nos dice la función de los docentes no solo se limita en la transmisión de conocimientos, sino que su función se centra fundamentalmente en la educación de niños, adolescentes y jóvenes en proceso de aprendizaje. Quizás la respuesta a la pregunta puede cambiar. Para esto se necesita cumplir con estas funciones que demanda el docente y que por lo menos tenga que saber o al menos sabe. La primera, analizar quién es y cómo vive el alumno con el que pretendo enseñar.
2. Captar su atención, quiere decir conectar con los alumnos y motivarlos. 3. Dominar herramientas. Estas herramientas didácticas con los alumnos y propias disciplinarias. También la enseñanza es una actividad científica y compleja en la que no es suficiente cómo saber el contenido de las asignaturas, sino que requiere docentes formados en didáctica, motivación, dispuestos a conocer a sus alumnos al trabajo cooperativo y en red, consciente de la importancia de su formación continua. Para esto vamos a mencionar que hay 2 tipos de maestros, en este caso los teóricos y los prácticos. Los teóricos. El profesor de gran cultura vive para instruir y dice que educar es instruir. Vive para la ciencia, se muestra frío y objetivo en sus relaciones con los alumnos. En cuanto a los maestros prácticos, profesor que busca alcanzar un máximo de resultados con mínimo de esfuerzo. Él da mucha importancia al método y a la técnica, ya que le interesa más la preparación de la técnica que la formación espiritual de los alumnos. Es por eso que el maestro siempre se encuentra presente como consecuencia de un fracaso profesional, gracias a este tipo de maestros. Por eso siempre hay que dar todo sobre nosotros y poder generar una buena educación en aquellos alumnos. La desmotivación del docente. ¿A qué causa se le atribuye que la desmotivación docente se haya potencializado en la actualidad? ¿Qué papel juega la reforma educativa? ¿Por qué se desmotivó un docente? ¿A qué reto enfrenta un maestro en su práctica diaria? Estas son algunas de las preguntas que contestaré en el siguiente documental. A través del curso y su formación profesional, se nos dio a conocer qué es lo que implica ser docente, por lo que se abordarán diversas problemáticas que actualmente se tiene que enfrentar un docente en algún punto de su carrera. Debido a su grado de importancia, en esta ocasión a mí me tocó realizar un documental de una de las problemáticas docentes con la siguiente temática: desmotivación docente, en la que además de exponer el concepto de esa, realicé algunas entrevistas a diversos docentes en servicio en donde se me externaron sus opiniones en esta problemática en los últimos años. Por este medio de este documental, presento indagar sobre la desmotivación que presenta el profesor frente y fuera del grupo, ya que en la actualidad la docencia presenta muchos problemas los cuales no existían anteriormente. Para poder abordar este tema es importante entender por lo que desmotivación se entiende. Por lo que a continuación presento una breve descripción. Un término opuesto a motivación es desmotivación, generalmente definido como sentimiento de una desesperanza ante los obstáculos o como un estado de angustia, pérdida del entusiasmo, disposición o energía. Bueno, igual les hablaré acerca de la inclusión, cobertura, acceso y permanencia, realidad o utopía en la educación. En la inclusión de la educación se reconoce el derecho que tienen los niños y las niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a una educación de calidad que es considerable y respetable nuestras diferentes capacidades y necesidades educativas, costumbres étnicas, idiomas, discapacidades, edad, etc. Reconocer que niños y niñas y adolescentes, al igual que todas las personas, tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Permite que todos los alumnos podamos beneficiarnos de una enseñanza apta en nuestras necesidades y realidad, y no solo es aquello que se pudiera entender necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad. Se reconoce que todos los niños y niñas y adolescentes podemos aprender y hacer con el apoyo y adaptación que pudieran necesitarse. Pretenden eliminar las barreras que limitan el aprendizaje o la participación de todos los niños y niñas adolescentes en el sistema educativo, sean arquitectónicas, sociales o culturales. La
Dirección de Cobertura de la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Envigado promueve la inclusión de sus habitantes en el sistema educativo, con criterios de calidad, equidad, pertinencia y eficiencia, además de implementar estrategias que mejoren el acceso y permanencia de su población en el sistema educativo. Abordamos e impactamos el tema de la primera infancia, buscando potenciar el desarrollo integral de los niños y las niñas desde el reconocimiento de sus características y particularidades de los contextos en que viven, garantizando una atención integral en salud, nutrición y alimentación, familia, comunidad y redes, acompañamiento pedagógico, talento humano, administrativo y de gestión. En cuanto al acceso y permanencia en la educación del municipio, se emplean estrategias para asegurar el ingreso y la continuidad de los alumnos en el sistema educativo oficial. Las estrategias impactan también el acompañamiento de estudiantes con discapacidad auditiva, motora y cognitiva. También se aborda la cobertura educativa a población joven y adulta en condición de extraedad, bajo el modelo flexible CLEI. La atención educativa a la población menor de 14 años con bajos logros académicos a través del modelo flexible y aceleración del aprendizaje. Nos enfocamos también en mejorar el desempeño de los estudiantes del municipio de Envigado en competencias básicas y específicas e implementar programas formativos que promuevan las competencias específicas del talento humano para mejorar la productividad y la competitividad de la economía local. En la Secretaría de Educación y Cultura de Envigado también se dirige y planifica el servicio educativo del municipio y la administración de los recursos financieros en los establecimientos educativos. Allí orientamos realización de concursos, nombramientos y distribución del personal requerido para llevar a cabo los procesos dentro de las instituciones. Efectuar las gestiones necesarias para la asignación de recursos propios en la financiación de los servicios educativos a cargo del Estado. Evaluación al desempeño de rectores y directores y de los docentes directivos de conformidad con las normas vigentes. Garantizar la ejecución de la función de inspección, vigilancia y supervisión de la educación en el municipio. Promover la aplicación y ejecución de planes de mejoramiento de la calidad para asegurar la optimización de la prestación del servicio educativo. En definitiva, trabajamos día a día para que el sector educativo de Envigado esté bajo criterios de transparencia, gestión, pertinencia y equidad para todos, donde lo más importante es el bienestar de nuestros niños, las familias, adolescentes y adultos que conforman nuestro sistema educativo. Lo que es en el acceso y permanencia en el sistema educativo de los diferentes grupos de población en función de los beneficios educativos obtenidos, si bien constituye un análisis descriptivo realizando para un solo momento en el tiempo mayo de 1998, resulta igualmente clave para caracterizar la situación educativa de la población urbana, en función de indicadores como el nivel educativo alcanzado, tasa de repitencia, pérdida de año escolaridad y abandono. También se puede evaluar la vigencia de hipótesis sobre las diferencias regionales y económicas en los logros educativos. Las mujeres y los jóvenes son quienes tienen ventajas relativas en el acceso y permanencia en el sistema educativo y se comprueba las grandes disparidades en los logros educativos de los grupos pobres y más ricos, clasificados según quintiles de ingreso por capital familiar. La realidad o la utopía en la educación. Bueno, se pretende no solo formar individuos capaces de enfrentar inteligentemente situaciones reales y darles solución efectiva, sino también erigir individuos idóneos para interactuar con sus similares y convivir en sociedad con un procesador basado en los principios morales. Para ello se requiere maestros que puedan reinventarse de acuerdo al contexto, maestros que conscientes de llevar consigo una relación entre humanos en sus procesos educativos organizados y que hacen la diferencia en determinado o posible su desarrollo. Bueno, como sabemos, desde siempre se ha atareado hacia la búsqueda de la calidad educativa bajo la inclusión de compendio de aspectos y la atención a las necesidades y manifestaciones del individuo a partir de la educación integral, desde un ideario selecto. La educación ha sido considerado como el instrumento mediante el cual se logra la transformación cultural y social, convirtiéndose en la herramienta que se abre las puertas en las oportunidades. Hoy en día la educación se ha dividido en dos grandes variantes, la escuela rural y la escuela urbana, las cuales tienen muchas diferencias tanto en el contenido de la educación que imparten, la infraestructura de la institución y el medio en el cual éstas se implementan.
Por un lado tenemos la escuela rural, la cual carece de infraestructura o en algunos casos se encuentra en pésimas condiciones, puesto que se les da muy poco mantenimiento por la poca inversión económica para poder solventar el gasto. En las escuelas rurales, la educación que se imparte es de muy baja calidad, ya sea por la desmotivación docente o que los maestros no cuentan con los materiales necesarios para poder desarrollar las clases de una forma adecuada, e incluso en ocasiones hay un solo maestro para todos los niveles que tiene la escuela, causando una variación en el contenido que se le imparte a los alumnos. Estas escuelas, al ser del medio rural, no cuentan con muchos avances tecnológicos, y a consecuencia de ello es muy difícil poder implementar materias que se relacionen con la tecnología, como lo es la computación. En estas escuelas, la mayoría de los alumnos son de escasos recursos, los cuales al término de sus sesiones de clase les ayudan a sus padres en las labores agrícolas o ganaderas. Esto ocasiona pros y contras, ya que aprenden un oficio extra y amplían un horizonte de conocimientos, y como consecuencia los limitan en el tiempo que le dedican a la educación. Por otro lado, tenemos a las escuelas urbanas, las cuales tienen muchos beneficios y recursos como lo son la infraestructura, la cual es muy amplia y siempre está dotada de recursos para que el maestro pueda impartir una educación de calidad. Este tipo de escuelas, además de contar con una buena infraestructura, también cuentan con muchos avances tecnológicos y con maestros más preparados y orientados para impartir una materia en específico. Es por ello que los alumnos se desempeñan de una forma más favorable y se les implementan lo que son las materias extras, como lo es el inglés y la computación, lo cual los prepara mucho más para su vida académica. Una de las grandes preguntas que nos hacemos es ¿cuál es el problema en la educación? ¿El maestro, el sistema educativo o los padres de familia? Hoy en día la educación está atravesando por una difícil etapa, puesto que el alumno y su rendimiento han disminuido notoriamente. Es por ello que nos preguntamos, ¿quién tiene la culpa? La mayoría de las personas piensa que es culpa del maestro, sin ponerse a pensar que puede estar fallando otro factor, como lo puede ser el sistema educativo o los mismos padres de familia. La educación está conformada por distintos factores, como lo es el sistema educativo, el docente y los padres, que estos en una perfecta armonía crean una educación de calidad. Si algún día alguno de estos factores llegara a fallar, empezarían los problemas en la educación, como lo es la poca comprensión por parte del alumno y su bajo rendimiento escolar. Por ello, se podría decir que esta pregunta no tiene solución, puesto que no es un factor en específico el que llega a fallar, ya que en ocasiones puede ser el docente con bajo rendimiento o un mal sistema educativo e incluso una mala comprensión entre el padre de familia y el alumno. Después de realizar una encuesta sobre quién tiene la culpa, nos arrojó los siguientes datos. De las 10 personas encuestadas, el 50% dijeron que era culpa del maestro por no enseñarle bien a sus hijos. El 40% dijeron que era culpa de los padres de familia por no ponerle atención a los niños. Y el 10% dijo que era culpa del sistema educativo, ya que no se ajustaba de una manera correcta a los medios en los cuales se aplicaba. ¿Para qué eres maestro? Es una de las preguntas con las que hoy en día vale la pena cuestionar a los profesores que se encargan de formar a las futuras generaciones del país. Recordemos que hoy la educación no se debe basar solo en enseñar números y letras, sino que debe trascender más allá de las paredes de una aula de clases. Hoy se necesitan ciudadanos capaces de cuestionarse sobre los sucesos que impactan en sus vidas día a día, capaces de ser razonables, de cuestionarse, de reflexionar. Y es ahí donde la labor docente juega un gran papel. Debemos saber que ante la educación todos somos iguales, ya que todos aprendemos algo nuevo todos los días. El aprender es el resultado de todo esfuerzo por conocer y comprender el objeto que se estudia.
Esto consiste en verlo desde la realidad, observarla, escuchar las explicaciones del docente y asimismo sacar nuestras propias conclusiones de los demás, y también leer sobre el tema. Debemos saber que todos merecemos una educación de calidad, donde haya solidaridad, equidad, igualdad y que no seamos excluidos. Debemos saber también que no en todas las escuelas se obtiene un buen aprendizaje, ya que en algunas zonas urbanas y rurales las enseñanzas son muy distintas, pero todos aprendemos de igual manera. También en las escuelas privadas y en las públicas la enseñanza es muy distinta. En las rurales y en las públicas carecemos de una infraestructura a lo mejor, pero el aprendizaje todo depende del alumno, del maestro también, claro, que es la que nos imparte, pero estamos seguros que el maestro quiere el mejor aprendizaje para nosotros. Lo único que nos queda a nosotros como estudiantes es poner el empeño para poder ser futuros agentes de cambio y transformadores de México. Hola, mi nombre es Ayana Mayrani Bartolomé Villegas, vengo de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García. El día de hoy vamos a estar tocando unos temas muy importantes, que es la educación indígena, multigrado y unitaria, y los retos del maestro. Hoy en día sabemos que los recursos no son llegados a las escuelas indígenas, que carecemos de muchos docentes de calidad. Los retos del maestro es adaptarse a las necesidades de sus alumnos, sin tener recursos. Ellos tienen que ver la manera para que su alumno tenga un conocimiento, vaya adquiriendo diversidad. Hoy en día el gobierno solamente le da importancia a la educación en zonas urbanas, ha dejado a un lado las zonas rurales. De acuerdo al comparativo del maestro rural, de labor del maestro rural y del maestro urbano, el maestro rural en el periodo de la educación socialista era visto como un educador, el cual debería transmitir educación por medio de la capacitación agrícola. También era visto como un agente rural y como un gestor político y social. De acuerdo al maestro urbano también tenía que tener una conciencia de acuerdo a los servicios de la patria y agentes de transformación social, también tenían que tener en cuenta eso. Ellos tenían como que objetivo de su primaria fuera socialista, en este caso que formaran a sus alumnos con un carácter productivo y socialmente útil, pudieran capacitar a los alumnos de manera que pudieran poner en práctica la técnica y con principios básicos sobre la historia y la estructura y funcionamiento de nuestra sociedad. Esto como consecuencia del fracaso profesional, en este caso el maestro teórico y el maestro práctico. Como nosotros damos cuenta, algunos maestros que ya están impartiendo educación, a unos alumnos no han sido como capacitados o así especialmente para hacerlo, simplemente han tenido pequeños conocimientos. Entonces esto es como una consecuencia para el fracaso profesional de los siguientes estudiantes. En este caso se dividirían en el maestro práctico y el maestro teórico. El teórico nada más, así como lo dice la palabra, solo va a enseñar y a transmitir por medio de la teoría. Sin embargo, no tiene como un acercamiento o algo así con los alumnos. Y el maestro práctico va a enseñar por medio de técnicas y de herramientas que les proporciona la estructura educativa. Y también, lo que quiere decir también que el maestro práctico sí tiene como más convivencia o más apego con sus alumnos y eso. Bueno, como también debemos saber, ser docente no es una labor sencilla. Educar a los niños y adolescentes y jóvenes es una tarea muy compleja. Bueno, creo que en realidad es mucho más que eso, ¿no? Pues creo que es un proceso que se configura en base a muchas actividades, valores, conductas. Los docentes que se desarrollan en esa y se involucran en el proceso, en lo que es el proceso educativo. Los alumnos y también
en educación acerca de la inclusión y cobertura y acceso nos dice que la calidad educativa en todos los niveles constituye con un objeto primordial que es la política educativa. Bueno, creo que este es un tema de suma importancia, ya que con esto nos pudimos dar cuenta que el docente pasa por muchas cosas cuando está en el transcurso de su carrera. No es nada fácil. Entonces creo que todos debemos valorar lo que es ser docente. También creo que debemos de amar nuestra carrera y así poder ayudar a las personas que cuentan con lo que es la inclusión, cobertura, acceso y permanencia. Hoy en día, la educación está atravesando por una fuerte crisis, ya sea por la educación desequitativa que existe entre el medio rural y el medio urbano, o la falta de atención de los padres hacia sus hijos. Para poder solucionar este mal, es necesario que se les brinde una educación de calidad a todo el país, esto sin distinguir si es rural o si es urbano la comunidad. Para ello necesitamos formar maestros que sean de calidad y que estén muy bien motivados, que no solo porque van a ir a un medio rural significa que van a tener las menos oportunidades que los del medio urbano. Es por ello que el gobierno debe de brindarle las atenciones necesarias a todos los sectores para poder formar una educación de calidad.